Para mí, ser en campos de refugiados es no tener derechos, hacer cosas que yo quiero, porque yo quiero estar en mi tierra. Yo paso la vida aquí, a veces divirtiendo con mis amigas, jugar, estudiar, pero cuando te quedas aquí sin hacer nada, sin hablar con nadie, piensas en tu tierra y dices, ¿por qué los marruecos están en nuestras tierras disfrutando de todo y nosotros no? Y eso te da mucha tristeza, porque el sueño de una persona es estar en su tierra, no estar en un campo de refugiados para toda la vida. La Hamada, 4.000 kilómetros cuadrados de un desierto pedregoso y sin vida, también conocido como el infierno. En este lugar donde la vida es prácticamente imposible, viven confinados más de 120.000 saharauis expulsados de su tierra. Desde aquí, desde el desierto argelino, en tierra ajena, los gritos de un pueblo que clama por su libertad no pueden o no quieren ser escuchados. El pueblo saharaui está padeciendo desde 1976 uno de los exilios más largos de la historia. Hoy en día hay ya varias generaciones de jóvenes que han nacido sin conocer su tierra natal. Dumaja, a la que su madre dio a luz nada más llegar a los campos de refugiados hace 38 años, es una de las primeras saharauis que nacieron en Tinduf. Marruecos nos quitó el derecho, nos quitó nuestra tierra. Me contaba mi padre que cuando cuando venían los marruecos, los sacaron de las casas y venía ella de Birlihlo en un androfer y venía mucha gente con ella. Y ella estaba ya a punto de parir. Cuando llegaron, nací yo. La ocupación marroquí es muy injusta, es injusta. Estamos en condiciones pésimas. Estamos viviendo en otra tierra que no es la nuestra. Nacimos aquí y hemos tenido nuestros hijos aquí. Y es injusto lo que está haciendo el gobierno marroquí con nosotros. Cuando nos levantamos por la mañana, nos levantamos a las 6 para desayunar a los niños, porque mi hijo se va para la escuela y mi hija se va a las 7:30 para estar a las 8 en el círculo infantil. Mis hijos son muy importantes, son el futuro de la familia, son el futuro igual que los otros niños de nuestro pueblo, son todo. Lo que deseo es sí, que tengan un buen futuro, que estudien duro y que junto a los niños saharauíes sea la esperanza. Que se solucionan los principales problemas del pueblo saharaui, que es la independencia, la autodeterminación y la soberanía de nuestro pueblo. Es mi deseo que haga lo que nosotros no hemos podido hacer. El Sáhara Occidental era hasta 1975 la provincia española número 53, pero Marruecos tenía desde hacía tiempo intereses económicos en la zona, así que aprovechando el debilitamiento de España en los últimos meses del franquismo, el gobierno marroquí de Hassan II lanzó una gran ofensiva de ocupación, la Marcha Verde, con 350.000 colonos y más de 25.000 soldados. Con ella se inició una guerra contra la población civil y miles de saharauis se dirigieron Sáhara adentro, huyendo del fuego enemigo. La Marcha Verde fue un movimiento de masas ideado por Hassan II para intentar forzar a las autoridades españolas que ocupaban entonces el Sáhara Occidental a ceder el territorio a Marruecos. Entre los supuestos colonos se demostró que había militares
Había ametralladoras montadas sobre coches y sobre camiones, había incluso piezas de artillería ligera. O sea que la marcha no era tan pacífica como aparentaba. El éxodo fue terrible. Durante el camino murieron cientos de personas, hubo epidemias, hubo bombardeos, hubo gente que murió de cansancio, hubo mujeres que murieron de parto, en fin, fue algo terrible. Y Marruecos durante todo el trayecto bombardeó a los que huían con fósforo blanco y con munición tradicional. A raíz del conflicto, el pueblo saharaui quedó traumáticamente dividido entre los territorios ocupados por Marruecos y los territorios liberados por el Frente Polisario y más concretamente los campamentos de Tinduf en Argelia. Desde principios de 1976, el pueblo saharaui está sufriendo una dura condena. Queríamos conocer cómo es su vida en los campos de refugiados y cuáles son las secuelas silenciosas de un exilio tan prolongado en el tiempo. Estoy en el campo de refugiados de Smara, donde la esperanza media de vida es de 55 años, donde gran parte de la población solo dispone de 11 litros de agua al día para cubrir todas sus necesidades diarias, y donde, según la Media Luna Roja, el 35% de los niños padece síntomas de desnutrición. Una situación verdaderamente insostenible, que se ve agravada por el hecho de tener que vivir a la fuerza desde hace muchos años lejos de su tierra, y que, como no puede ser de otro modo, ha dejado graves secuelas psicológicas en los saharauis. Soy psicóloga, trabajo aquí en los campamentos de refugiados. Aquí tenemos muchas enfermedades mentales en el exilio y el trabajo de un psicólogo es un poco duro. كيف الراس؟ وجعت الراس لحد كيفاش يوجع الراس؟ راسي فيه تقلقيل تقولي والله نحس به وياسر مولي من النوم ما نرقد. ومحدد ذاك الوقت واعي فاش باش تخمم؟ إن نخمم أهلي أولا نخمم بهذه اللي هوك المنطقة نخمم بهم ياسر بالحركة غير والدي المنطقة. عندي والدي ووالدتي كانت سالمة قال عبد توفات 91. تكلمي عن امك. ايوا شوف الحاغ إذا كان متأثر مزت متأثرة الحاغ به إن شاء الله يعطينا العافية النار طافية إن شاء الله. والله إلا خميس إلا خاصة قال خمم اللي والدي ياسر ما قد جيتهم بالزيارة مرة واحدة. فهم الحاغ تخمم به ياسر الحاغ باقي فيه ياسر الحاغ كثرتها قاعد باقي فيه الحاغ اللي أبويا ما قطريت الحاغ نزلت تخمم به ياسر. شيخ 36 سنة عندك هنا بسيطة. الخاصة نفسك عليها انك تودي صبارة تودي معقولة نحن نتابعهم في كونسلت تجيني لراد مولانا من هون الأسبوع نتابعه والمهم تركتك عائلتك وشعبك ونحن كاملين جيران كاملين باقيين محد في المنطقة نحن كاملين باقيين أصلا في المنطقة خاصنا الصبر خاصنا نعودو عاقلين خاصنا نديرو ثقة في روسنا. ايوا تهلاك في راسك. ايوا مرحبا وسهلا. راني دور نخلي لك في الخير Y una cosa, Dumaja, ¿por qué decidiste estudiar psicología? Aquí en los campamentos de refugiados, como hay muchos problemas, mucho sufrimiento, aquí sí hay necesidad de psicólogos. ¿Cuáles son, Dumaja, las principales secuelas que has visto que ha dejado en tu pueblo este exilio tan largo ya? Las principales secuelas que hemos encontrado aquí en las enfermedades mentales es la depresión, porque tienen la familia allá en los campamentos ocupados y no tiene nadie aquí, o porque ya les fallece la mamá allá, o el padre, o el hermano. Y las condiciones aquí son muy duras.
مرحبا. بالسلام. Esta es la paciente que estoy esperando. شكيفك؟ لاباس؟ ياك الخير؟ السلام عليكم. إن شاء الله. ودخل حنيني في هذاك البيت اللي نجيك. Dumaja recibe muchos pacientes con depresión en su propia casa. Normalmente se trata de personas que rehúyen acudir a su consulta debido a la vergüenza y el tabú social que supone para la cultura saharaui tener una enfermedad mental. En los campos de refugiados de Tindouf se estima que cerca del 25% de la población padece depresión crónica. Pese a ello, los trastornos mentales siguen siendo una realidad poco conocida, cuyo sufrimiento se oculta. Y lo realmente alarmante es que, pese a su gravedad, esta es tan solo una más de las numerosas secuelas del exilio. Desde 75 hay miles y miles de refugiados, de su mayoría niños y mujeres, que se encuentran en este desierto. Aquí la situación es muy difícil, es el único campo de refugiados que se encuentra en un desierto, bajo condiciones de punto de vista climática, geográfica, muy duras. Yo he nacido aquí en los campamentos de refugiados en el año 87 y la verdad es que me hubiera gustado que hubiera nacido en mi tierra, no aquí, primero en una tierra que no es tuya y segundo que no tienes derechos como en cualquier otro país. Aquí en los campamentos de refugiados tenemos una vida un poco dura, tenemos aquí siempre mucha calor. La vida es un poco difícil. En los campamentos de refugiados saharaui existe una vulnerabilidad de los derechos humanos. Son refugiados que no tienen seguro la alimentación para el próximo mes, no tienen una cantidad suficientemente de agua para sobrevivir. Muchas necesidades básicas no están cubiertas. La distribución de alimentos aquí es mensual, a veces llega al principio del mes, a veces a mediados y a veces a últimos de mes. Llega al ayuntamiento de la Daira, allí hay gente encargada que baja lo que es la comida que se va a repartir, llaman por los altavoces y es cuando va la gente a recogerla. A cada persona de la familia le toca pues, 1 kilo de cada cosa, 1 litro de aceite. Cada 2 años hay un programa de 40.000 toneladas de productos de primera necesidad, harina, legumbres, azúcar, aceite. Esto generalmente son los productos que el PMA está encargando de hacer llegar a los campamentos de refugiados. Para los saharauis que viven en los campos, la vida es una constante lucha por la supervivencia. Viven aislados, en medio de un desierto y en unas condiciones extremas, lo que les hace depender de diferentes organizaciones humanitarias. ACNUR coordina los campos y se preocupa de abastecerlos de agua y alimentos. In general, the humanitarian situation is such that the refugees indeed depend fully on the assistance of the international community. And unfortunately, it has always been the case when there is an emergency, everyone jumps to be also shown by CNN, BBC, and so on. But when a situation lasts for a long time, there is a donor fatigue, there is decrease in the attention of the international community. Cuando me levanto por la mañana, pues desayuno y voy a la escuela y hasta estudiar, y cuando termine voy a casa, quedo un poco tiempo aquí y después comemos lo que suele hacer todo un niño.
Para mí, la vida aquí es normal, un poco dura, pero normal. Pues aquí las cosas son más difíciles. Al mes nos dan 1 kilo, a veces 2 kilos a la persona. Y a veces se nos acaba, a veces lo tenemos suficiente. No tenemos esta pequeña cuota de ayuda humanitaria, alimentaria que tenemos que distribuir cada mes a cada persona, a cada familia. Y es un poco raro que después de 37 años tenemos problemas de alimentos del día, tenemos problemas de tener cantidad suficiente de agua para cualquier familia aquí en los campamentos de refugiados. Uno de los mayores problemas es el agua. Hay cubas al lado de nosotros, en nuestras casas. Eso para gastarlos en un mes. Cada mes, cuando termina el mes, viene la cuba grande para rellenarlos también. A veces usamos el agua muchas veces al día y se nos termina antes de que se acabe un mes. Cuando termina, nosotros no sabemos qué hacer. A veces imagino que tengo todo el agua del mundo. Garantizar el agua en medio del desierto es una de las principales prioridades. Cada mes se repite una minuciosa operación que tiene algo de ritual. Varios camiones reparten el agua en diferentes cubas situadas en puntos estratégicos de los campos. Después, son las mujeres las que se encargan de llevar el agua con gomas hasta los depósitos de sus propias casas. السلام عليكم. وعليكم السلام. ياك لاباس؟ بخير. ياك الخير؟ الحمد لله. إن شاء الله. شو مش تعدلوا؟ نحن اليوم لحقنا ثقيل. Cada depósito azul tiene una mujer encargada de ello, que cuando se suelta el agua desde arriba, ella lo que hace es, ella se encarga de abrir el depósito y llamar a las mujeres para que cada una coja la manguera y se llene su cuba. They receive only an average of 11 liters per day. So in principle, as a minimum, the refugees in an emergency situation should receive 20 liters per day at least. Hay problemas de calidad de esta agua. La calidad de agua tiene su relación con el tema de desnutrición. La desnutrición crónica entre los niños, en particular los niños menores de 5 años, es más de 31%. Anemia entre las mujeres embarazadas es más de 66%. Hay problemas de diabetes, hipertensión, problemas respiratorios generalmente. Pese a tratarse de una asistencia a refugiados, el reparto de comida y agua está por debajo del mínimo estándar estipulado para este tipo de emergencias. Desgraciadamente, la falta de fondos asignados para cubrir las necesidades básicas es una vergonzosa realidad que se repite año tras año. For the current year, the needs were assessed at some $26 million. Of course, we did appeal for $26 million, which basically covers the comprehensive needs in the camps. The funds we received from the international community, and we do manage today, a total for the whole operation in Algeria is $13 million, which means 50%. Nos quitaron nuestros derechos, nos quitaron de todo. Y la más grande de ella es la tierra donde vivimos, el mar, los peces y de todo eso. Y solo la han quitado para ser ricos. Por favor, que nos tengan en cuenta de que existimos y de que nos ayuden, de que algún día podamos lograr nuestra vuelta a nuestro país. Nuestra dignidad y nuestra cultura no la pueden quitar, pero esas cosas que para ser ricos nunca va a quedar siempre para toda la vida, porque ser rico es una cosa y pasa. Pero otras cosas no pueden pasar como
imaginar ser libres. El pueblo saharaui está confinado a la fuerza en una tierra ajena, algo que les convierte en refugiados sin patria y les condena a estar despojados de sus derechos más básicos. The refugee concept in itself, refugees are the outcome of human rights violations, which could be a war, could be a personalized persecution, or could be a threat to their life or freedoms because of some events like war. So from a UNHCR perspective, basically those persons would be in need of international protection. No están aquí por querer. Fueron echados, desalojados, reprimidos, perseguidos, bombardeados de sus casas y en todo el territorio saharaui, y aquí están en una situación de violación de derechos humanos, y ese derecho lo pueden recuperar cuando haya un retorno general a toda la población que está ahora en la Ahmada de Tindouf, a sus casas, a sus ciudades natales. La condena del pueblo saharaui no conlleva tan solo el destierro y sus consecuencias, sino también una dura represión en los territorios ocupados. Los cerca de 150.000 saharauis que no quisieron abandonar sus hogares y siguen viviendo allí, sufren cada día violaciones de sus derechos por parte del gobierno de Marruecos, sin que nadie haga algo para evitarlo. Ahora mismo, los movimientos que se están produciendo entre los saharauis en los territorios ocupados por Marruecos son el verdadero frente de batalla de esta lucha que dura ya desde el año 75. En el Sáhara Occidental controlado por Marruecos hay violaciones de derechos humanos en materia de libertad de expresión, en detenciones ilegales, en juicios injustos y cuando son detenidos en muchos casos torturas y malos tratos. Es una práctica continua en el que aquel manifestante, aquel militante que milita contra la ocupación marroquí va a ser desaparecido, va a ser encarcelado, va a ser torturado. Entonces estamos asistiendo, viviendo unas violaciones sistemáticas del derecho de la población saharaui que yace bajo el yugo, bajo la represión colonial marroquí. La población saharaui vive en una suerte de estado de sitio donde no puede expresarse libremente y sus derechos son reprimidos. Las cargas policiales, redadas y detenciones se producen todos los días. Mohamed es una víctima más de esta dura represión. حرية حق جمعيات ما خارجة يوميا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يوميا ترتكبها الدولة المغربية ضد الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة سيانة عندهم أطفال شيوخ نساء. أنا تعرضت للتعذيب وتعرضت عائلتي. أنا كشاب صراحة تعرضت للاعتقال السياسي في انتفاضة استقلال 2005. كنت من الناس اللي مشارك في انتفاضة الاستقلال اللي كان الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة يطالب بحقه في تعقيل المصير واحترام حقوق الإنسان. دقدقوا الدار بعد ما فوينا احنا من الوقفة السلمية طريقة الهمجية أن واحد يشوف أمه أو أخته تتعذب أمام عينيه وينزع ملابسها. بعد ذلك بطوني نقلوني شهر مخفر الشرطة شارع 24 في البيجي. طريقة نزعوا ملابسي كامل. طريقة هي باند على عيني بهاي الطريقة مكبل اليدين. طريقة فرعين بهاي الطريقة مكتف. وهاي يخبطوا يديك من هون يخبطوا واحد جعبة من هون يسموها يرفدوك بها يسموها الدجاجة المشوية ونخروك وتبولوا عليك هذا اللي خية وهذا المساوي التبول يقول لك نخرق الخنافر. هي الطريقة الاستنطاق. Tras ser torturado, Mohamed fue enviado a la cárcel negra, una prisión situada en El Aaiún, capital de los territorios ocupados, en la que se siguen cometiendo las mayores violaciones de derechos humanos contra civiles saharauis. الناس تنام كالسردين. ناهيك التعليم مو خالي، التطبيب مو خالي،
القمل الأمراض اللي تمر مدة 3 أيام تعود تعاني من أمراض جلدية. عانيت من بعد هذا السجن، عانيت من مرض، من فقر الدم، كان عندي انفكسيون. Amnistía Internacional, en el caso de la cárcel negra, pidió visitarla, no recibió permiso para la visita, pero sí pudimos entrevistar a varias de las personas que habían estado detenidos y habían estado en la cárcel negra. En prácticamente todos los casos que Amnistía Internacional pudo entrevistar, Amnistía apreció síntomas de tortura y malos tratos. En las cárceles marroquíes se viven unas condiciones infrahumanas, sobre todo cuando se refiere a un preso político saharaui. Están recibiendo diariamente todo tipo de vejaciones, todo tipo de insultos y sobre todo el trato, el maltrato de los carceleros, porque son unos verdugos que están ahí para maltratar a los saharauis, pegarles, bofetarles, escupirles, insultarles. O sea que una situación infernal. Omar Bulsan tiene como misión controlar y difundir cualquier vulneración de derechos de los saharauis en los territorios ocupados. Una realidad que conoce de cerca, ya que su propia familia sufrió las consecuencias de la dura represión marroquí. Precisamente yo también soy víctima de este genocidio. Mis padres y mis hermanas fueron secuestrados en principios de 76. Y entonces eso es una represalia porque esta familia se demostraron contra la ocupación. Mi madre murió en el 77, no duró mucho en la cárcel de Agdes. Mi padre murió en el 83 y mis hermanas han estado 16 años desaparecidas. Imagínate la situación psicológica que hemos vivido cuando nos hemos enterado de que nuestra familia fue secuestrada, pero posteriormente, al cabo de tantos años, que nuestros padres fueron muertos en las cárceles bajo torturas, bajo esa vejación continua en las mazmorras marroquíes. El destino ha querido que Omar Bulsan se dedique ahora a liberar activistas perseguidos y llevarlos hasta Tinduf, como Hayat Ergebi y Engia Hawasi, dos jóvenes estudiantes que en los últimos años han sido víctimas de torturas, abusos y malos tratos. نحتفل بإطلاق سراح نقية الحواسي وحياة الرقيبي اللي نسجنهم مرات، اللي نعذبهم مرات، اللي نحاول يعني إهانتهم مرات إلى آخره إلى آخره. En el caso de Hayat Ergebi y Niguel Hawasi, cada vez que les detienen, pues se les interrogan, les torturan y les amenazan de violarlas, les quitan la ropa, hasta inclusive le hacen vídeos. Es una práctica ya conocida dedicada a intimidar, a neutralizar a estas dos jóvenes activistas de los derechos humanos. ونتيجة لهاي الأمور اللي احنا ذا المسار اللي ماشيين فيه تم اعتقالنا عدة مرات وتم التعسف علينا وتم ملاحقتنا وتم يعني جميع الضغوطات وجميع الانتهاكات خلقت لنا. اعتقلونا من مطار الحسن ما يسمى بالحسن الثاني بمدينة العيون المحتلة. داونا وقضونا بالشتم والضرب من فم، طلعونا البيت في البريغاد ملطخ بدماء معتقلين سياسيين اللي سابقنا. منين دخلنا السجن المحلي بمدينة العيون قام واللي المعروف الجلاد الكبير مصطفى المعروف فمتيه وقام وتكاه على الطس وتم يردح فوق ظهره وجابونا احنا سجينات فم وتموا يقلعوا لباسنا ويلودونا وفمس يبطونا وفمس يدخلونا على حق العام واللي جبرناهم معبئين سابق ما ندخلوا احنا وجاو تموا يستفزونا. Tras su liberación, Enguía y Hayat se han reencontrado con sus familiares en los campamentos de refugiados
Allí se han convertido en un símbolo de la resistencia que la población civil sigue ejerciendo contra la represión en los territorios ocupados. Toda la represión marroquí se produce de forma completamente opaca. Los únicos que podrían dar testimonio de lo que ocurre allí son los miembros de la misión para el referéndum del Sáhara Occidental, la misión de Naciones Unidas, la MINURSO. Son la única misión de Naciones Unidas que no tiene competencia en materia de derechos humanos. La MINURSO es una misión de las Naciones Unidas que se creó en 1991 tras 15 años de guerra abierta entre saharauis y marroquíes, con el único objetivo de organizar un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. Más de 20 años después, las gestiones para celebrar dicho referéndum están estancadas y cualquier intento para que la MINURSO adquiera otras competencias ha fracasado. La sociedad civil, las organizaciones internacionales de derechos humanos han estado pidiendo durante décadas que esa misión de Naciones Unidas para el Sáhara tenga como un componente, como otras misiones de Naciones Unidas, el mandato de vigilar e informar sobre lo que ve en materia de derechos humanos. Eso nunca se ha producido. Que no exista eso exclusivamente es por la falta de interés de los gobiernos. Entonces, la ONU no son más en general que gobiernos. Cualquier intento que se ha hecho para que la MINURSO adquiera competencias, asuma competencias en materia de derechos humanos, se han visto boicoteados sistemáticamente, no solo por Marruecos, sino por su principal valedor, Francia. El papel de Francia en Marruecos es absolutamente decisivo, no solo por las inversiones que pueden mantener los franceses en el territorio marroquí, que son efectivamente muchas, sino también por una razón geoestratégica. La principal razón de que la MINURSO no tenga competencias en materia de derechos humanos se debe a los numerosos intereses económicos que países como Francia, España o Estados Unidos tienen con el gobierno de Marruecos. Sedes de empresas, la explotación pesquera de la costa del Sáhara, la extracción de fosfato en las minas de Bucra o la venta de armamento, principalmente de minas, reportan a muchos de estos países suculentos beneficios cada año. Mientras, el pueblo saharaui observa impotente cómo la comunidad internacional no protege sus derechos. La única misión de Naciones Unidas en el mundo que no vela por los derechos humanos es la MINURSO en el Sáhara Occidental. La mayoría ahora de los saharauis dicen que la MINURSO tiene que cambiar de nombre y por lo tanto debe llamarse una misión de Naciones Unidas estancada o establecida en el desierto. Sus afiliados o sus cascos azules no son más que unos turistas que van y vienen a pasar sus vacaciones y cobrar sus sueldos y nada más. Mantener a la MINURSO en el Sáhara Occidental cuesta a la ONU 50 millones de euros al año. Una cifra muy alta para una misión de 600 hombres sin apenas competencias, que aún resulta más sorprendente si se compara con los 13 millones de euros que se destinan a mantener a los 120.000 refugiados que viven en los campos. Yo estoy de acuerdo con el secretario general el año 93 de Naciones Unidas, que dijo: la misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental no puede permanecer como testigo silencioso ante las violaciones de derechos humanos que ocurren en el Sáhara. No me puedo acercar más porque esta franja de terreno está completamente minada, pero lo que se ve detrás de mí es lo que los saharauis denominan el Muro de la Vergüenza. 2.700 kilómetros custodiados por más de 120.000 soldados marroquíes. Un muro que desde 1980 es el símbolo más flagrante de lo que implica la ocupación por parte de Marruecos de las tierras saharauis. Un muro que ha dejado muchas vidas rotas, muchas familias separadas a uno u otro lado, familias que han visto cómo muchos de sus miembros morían sin poder despedirse de ellos. Tras la huida y el exilio de gran parte de la población saharaui hacia Argelia, el gobierno marroquí decidió construir un enorme muro que sirviera de frontera de defensa de los territorios que habían ocupado e impidiera así que los saharauis retornaran a su tierra. Desde entonces, este es el muro militar operativo más largo del mundo, solo superado en longitud por la Gran Muralla China. Ese muro lo conozco bien porque lo he cruzado por el aire y por tierra.
es una especie de trinchera en alzado que cada 5 kilómetros tiene una gran circunferencia en la que hay blindados y piezas de artillería. Tiene una especie de barranco para evitar que los vehículos puedan acercarse a él y la parte del Polisario está sembrada de minas. Para hacerlo inexpugnable, los soldados marroquíes sembraron miles de minas delante de él, creando una zona de contención, la llamada Buffer Zone. Se calcula que en ella puede haber más de 10 millones de minas y bombas de racimo. Las minas de racimo se construyen para prolongar sufrimiento durante décadas. Quedan en la tierra, tienen formas que permiten acercarse a los niños como si fueran inocentes artefactos o inocentes juguetes, pero que al final mutilan miembros y constituyen una amenaza real si no se desactivan durante décadas para la población civil. Landman Action es una ONG británica que desde 2006 se dedica a la desactivación de minas en la Buffer Zone. Cada brigada pasa 4 meses en el desierto sin poder volver a sus casas. Se trata de un trabajo peligroso y de máxima concentración. Landman Action ha llegado al Sáhara Occidental en agosto de 2006. Hemos logrado limpiar millones de metros cuadrados y han destruido, entre minas y artefactos sin explotar, casi 1 millón. Mata Mulana es jefe de uno de los equipos de desactivación. Lleva más de 8 años limpiando de minas este territorio, algo que para él, más que un trabajo, supone un compromiso con las víctimas inocentes de este conflicto, la población civil. Realmente lo que pasa es que la guerra ahora estamos en cese de fuego y la guerra no ha terminado, porque las minas existen, todavía están allí plantadas en el territorio liberado. A través del informe que me dan operaciones, yo voy con el equipo hacia donde está el benchmark. El benchmark es un punto seguro donde no hay peligro y desde allí podemos empezar a localizar los bordes de la zona contaminada con minas o con bombas de racimo o otros artefactos sin explotar. La tarea de Landman Action consiste en detectar campos minados, señalizarlos como zona de peligro y proceder a la desactivación de todos los artefactos que pueda haber en ella. Cada operario desactiva una media de 8 artefactos por jornada, un riesgo que afrontan por un salario inferior a 15 euros diarios. La limpieza hay dos métodos que nosotros utilizamos dependiendo en el tipo de suelo donde trabajamos y depende también del peligro que enfrentamos. Hay forma de chequear y limpiar la zona a través de una forma visual, que nuestro equipo va en una línea y va rastreando a través de la vista la zona donde trabajamos. Cuando un operador durante la limpieza visual ve algo, tiene que gritar fuerte, paren. Entonces el jefe le ordena para que retroceden unos cuantos pasos y él va a examinar el objeto que han visto. Entonces cuando determina que el objeto es peligroso lo marca y así sucesivamente. El otro método es cuando el terreno es blando, utilizamos un equipo que se llama Large Loop Detector, que lo utilizan 2 personas y puede detectar en el marco de 2 metros. Cuando termina el bloque de 25 metros cuadrados, yo inspecciono con el GC, que es otro instrumento más preciso. Voy a donde han marcado y determino el lugar exacto de la señal. Lo marco y moverse 20 centímetros antes empezar a excavar como es una medida de seguridad.
Lo primero que se hace es respirar bien y estar tranquilo, muy tranquilo. Después, cuando se realiza la excavación, hay que hacerlo muy despacio. Tienes que tener mucho cuidado de no tocar o molestar lo que está allí, porque un movimiento puede causar problemas. Siempre uno puede sentir miedo, siempre. La historia de Matamulán, al igual que la de muchos otros saharauis, también encierra una tragedia. En su caso perdió a su hermano, también desminador durante la guerra, algo que le impulsó a realizar su mismo trabajo. Mi hermano es un especialista en ingeniería y después de que los marroquíes salieron de Tifariti vino con una escuadra para desactivar las minas en Tifariti. Entonces, en un día, en el día 18 del mes 3 de 1979, estaba con su escuadra y tenían el Land Rover lleno de minas. Y cuando terminaron en el día, como esta hora, iban a una talja, a un árbol, para hacer su almuerzo y descansar. Y en lugar de llegar a la talja, se pisaron una mina antitanque. Imagínate, con el Land Rover lleno de minas, él y 3 personas fueron muertos, no encontraron ni pedazos. Yo regresé en 1979, en el verano, y él estaba ya muerto. Yo no sabía. Y cuando llegué, mi madre no me lo dijo, porque sabía que eso influyera en mí, era niño. Entonces, eso fue una casualidad que yo conocí que él ya está muerto. Entonces fui con un amigo mío a visitar a una familia y entonces encontramos a una mujer. Ahora en Tifariti es una tumba con 4 personas dentro. Y los nombres son una tumba, 4 personas, porque no lograron a definir cuál es cuál. Adentrarse en la buffer zone es un ejercicio delicado. Pese a que Landman Action lleva años rastreando y delimitando minas, todavía quedan muchas zonas sin marcar. En muchos de estos lugares las bombas se pueden observar a simple vista, pero otras están enterradas. Uno no es consciente del riesgo que corren los desactivadores hasta no haber pisado un campo minado. Vamos a acercarnos a una zona contaminada. El problema es que no está marcada, entonces tenemos que tener muchos cuidados y vigilar nuestro paso. ¿Vale? Ok. Como puedes ver, hay muchas, mira, allá y allá. Hay casi una zona de como 200 metros cuadrados contaminada con bombas de racimo. Sí, bombas de racimo están semi-enterradas. Sí. Y eso es por la dureza del suelo. Eso quiere decir que es visible durante la limpieza, podemos hacerlo visual y eso nos facilita el trabajo. Sin necesidad, dices, de los aparatos detectores. Sin necesidad de utilizar aparatos detectores. Pero si están semienterradas, ¿aquí podría haber algunas que lo estuvieran del todo o teóricamente no? Sí, pueden haber enterradas si el terreno le permite penetrar más dentro de la tierra. ¿Y qué se hace cuando se encuentra una mina de estas? ¿Qué hacéis? Cuando termina la limpieza en ese día, empezamos a destruir lo que encontramos. Para nosotros, todas las bombas de racimo son consideradas como minas antipersonales.
Al final de cada día, el equipo de Landman Action siempre realiza la misma operación, una explosión controlada de todas las minas y proyectiles recogidos. ¿A qué distancia hay que ponerse para poder destruir esto? Esto es 300 metros, podemos destruir esto con cable eléctrico, porque esto tiene cobre dentro y es peligroso, es muy peligroso. Go ahead. La demolición será después de 5 segundos. Roger. 5, 4, 3, 2, 1, bang! Creo que es fácil poderse imaginar qué es lo que sucede cuando alguna de estas minas o alguno de estos explosivos es pisado por alguna persona. Aziz Haidar fue víctima de una mina hace más de 30 años. Ese día su vida cambió para siempre. Es muy duro ser una persona normal con todas tus extremidades y de repente ya tienes 3 extremidades fuera de tu alcance. Eso fue en 1979, el 16 de enero de 1979, hace ya tiempo, muchos años. Y era muy joven entonces, muy joven. En mi caso, éramos 4 personas. Veníamos de la frontera mauritana y hemos pasado cerca del Grita, un pueblo fronterizo. Había un campo de minas que nosotros no sabíamos, lo han puesto los marroquíes. No había marcas ni nada, y no se explotó la mina. Es una mina anticarro. Y pum, yo no me enteré de nada, hasta que de repente me encontré tumbado en un coche y no sabía por qué estaba tumbado ahí. Entonces me empecé a preguntar, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy tumbado aquí? Y empecé a levantar y no pude. Y cuando no pude dije, ¿por qué no puedo levantarme? Y estaban diciéndome, no, tranquilo, tranquilo, quédate, Aziz, quédate, tranquilo. Hasta que me dijeron que se explotó una mina. Y le pregunté quién murió. Me dijeron Ali Kumash, que es un amigo mío. Cuando se explotó, él le partió casi en 2, le abrió de abajo. Entonces murió casi al acto. Y a mí se me cortó un trozo del pie, los 2 pies, y el brazo también. He tenido suerte que he vivido. Es duro, pero la persona debe también quedarse pensando en eso o llorando sus extremidades. Tiene que levantar, tiene que irse, tiene que acostumbrar a esto y seguir adelante. Y así he hecho. Cada persona y su voluntad.
La mía es seguir adelante y seguiré luchando para que se limpian las minas del Sahara y para también la ayuda de las víctimas que la verdad necesitan a alguien que les ayude, que somos un pueblo muy pequeño y se necesita proteger a las personas para seguir adelante. الو اهلا هذه هي جمعيه الصحراويه لضحايا الارقام. نعم اهلا يارتكم تجونا باش تعدلوا ملف هون للضحيه. Desde 2005, Asís Haidar es secretario de la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas y una de sus principales funciones es dar apoyo psicológico a otras víctimas y a sus familiares. Hoy visita a una niña de 4 años que hace poco más de un mes sufrió un accidente al golpear una bomba de racimo. Las niñas estaban jugando con otras niñas, entonces lo primero que se le ve es una bola para jugar. Cogió y la tiró con una piedra y se explotó. Ha tenido suerte porque la niña es muy pequeña y puede hasta matarle. بالخياطة العامة شو راه تفطر عصبعها هذو تلاصقوا ما تلاقوا يفتحوا على طبيعتهم ما نفهمش رابطهم وهذه مالها اللي بدها فم وحدات قاعدة لقاتهم في الزغة تفطر لهم لا تتلمس شرايط شوف نقولهم زربة شوف هاي وجهك هذه وجهك من هاتيه زين نقام بها هي نقام بها العنقودة واسم ليلة واسم منطقة كيفية العيش اسم المنطقة فضلت المعلم قالوا وكم بعدها من قريب سوونا 15 سنة مشات مع التركة تلعب كانوا ماشيين مارقين كرس هو قاعد يلعب من الزمن عاد منين يكحل يساوي مع الحجاب وقاعد تلعب مع التركة ذيكي لا قبضت حجر عندي انا قلت لا خبطتها بحجر بحجرة حجرة وتفجرت عليه فجرت زين الحمد لله على السلامة تاعك خبطتها بحجر في الناس عندي لين طاب حنا جات النار وراك تمسي الحديد ليش تحديد تمسيها لي هذا تعالي ايوه ترجاو لكم ان شاء الله الشفاء لانها تشافى من هذا الذكرى الفيديو ان شاء الله يملحها. يلا مع السلامه. مع السلامه. Es doloroso ver cada vez víctimas en el Sahara a causa de estas minas y de bombas de racimo. Es una pena. Si hay un lugar donde se marca la dureza a la que está sometido el pueblo saharaui, ese es sin duda Mártir el Serif, el único refugio para víctimas de minas que existe en los campamentos de Tinduf. Y la única manera de llegar a él es sorteando dunas y desierto, por lo que uno experimenta inevitablemente la sensación de haber llegado a un lugar situado en medio de ninguna parte. Esto es un centro de acogida para ciertas víctimas que, por ejemplo, paralíticos, personas que tienen semiparálisis o, por ejemplo, tener 2 extremidades amputadas
¿Y todos son víctimas de la guerra o víctimas de minas? Bueno, algunos de ellos de guerra, pero la mayoría es de minas, de bombas de racimo y artefactos explosivos de la guerra. الشهيد الشريف شهيد أحد شهداء حرب التحرير الوطني واستشهد في الزمن الأول وسمى عليه هذا المركز، وهذا المركز ابتنى في شهر 11/78. التعداد اللي موجود هون في الفيكتيف عندنا 150. هذا في الوقت اللي السكن يعني أقل بعيد من هذا العدد. السكن تقريبا لا يتغطى تقريبا قدر 70 بيت ولا شو 60 بيت. Martyr el Sherif es ahora un recinto silencioso que apenas puede mantener en pie sus instalaciones. Las víctimas viven en habitaciones compartidas de 5 metros cuadrados y con grandes carencias. Aún así, en muchos casos estar aquí es la mejor opción, ya que por lo menos los pacientes tienen acceso a asistencia médica y alimentación, y porque fuera de sus muros se verían desvalidos ante las duras condiciones de los campamentos de refugiados. Este es Ahmed, el mexicano. ¿Qué te pasó a ti? Motivado de guerra. Fui herido en un combate que hemos atacado un lugar entre la playa de Ayun y Bocra. Y cuando íbamos a retirarnos de ahí, intervinieron los aviones marroquíes. Empezaron a bombardearnos. Como yo soy uno de los antiaéreos que estaban ahí, me pertenezco al armamento antiaéreo, estaba intentando defendernos. Me tocó un fragmento de metralla a la columna vertebral. ¿Cuántos años tenías? En aquella época, me imagino, 20 y tantos años. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Bueno, aquí vine desde el 2005. Desde el 2005. ¿Y estás acompañado de tu familia? Sí. هذه 150 بعائلاتها ما خالق واحد منها ما معاها 2 3. هم اللي مرافقينهم، هم اللي يشرفوا على تغذيتهم وعلى يعني حياتهم اليومية. No te vas a rendir, ¿verdad? ¿Qué va? Eso nunca, aunque existe todavía un saharaui, tiene que continuar nuestro mensaje. Tiene que continuar. Es que cuando te sientes, cuando te sufres por una cosa que tú estás bien convencido de ella, no te sientes el dolor, no te sientes nada, porque sabemos que nosotros estamos luchando por una cosa que es la más sagrada, estamos luchando por nuestra libertad, por nuestra ausencia en el mundo, porque queremos estar. Nosotros queremos vivir, queremos estar, no queremos morir, no queremos vivir como todos los pueblos, como todo el mundo. Cuídate mucho. أنا في حربنا التحريرية بعض الأشخاص اللي يقوم به اللقم ويبقى يعني الشمل اللحم الراكم المضابط كأنك مثلا يعني شاويه في الرماد هذا حي الله زايد على البتر اليدين والقرعين ويعني ما خالق حد لا يشوف نهائيا لقم متفجر بحد واقع له ذاك اللي باقاله ما تأثر له ولو حيوان. Said es el enfermo que más años lleva en Martyr el Sherif. Está postrado en una cama desde su ingreso en 1983 a causa de una explosión. Ha sobrevivido gracias a los cuidados de su hermano, que desde hace 31 años vive con él. أنا هذا أخو سعيد هذا ومعاه هون اتجاهي نعامله حسب يعني طاقتي اللي نقدر نعدل في هذا الجانب اللي ذا هو وسعيد واقعه هذا هو اللي ظهر
اللي شايفته الناس كامل نرجعوا إن شاء الله مولانا يجيب له العافية والخير وإحنا نرجعوا لله تبارك وتعالى. ¿De dónde saca la fuerza para seguir adelante? سأقول لك منين هاي القوة اللي عندك منين ناترها باش كله احنا الشعب الصحراوي يعرفون أصبارنا كانوا يعرفون بمالنا يعرفون Me dijo, dile que el gobierno, España nos conoce al pueblo saharaui, que es un pueblo muy valiente, muy orgulloso y muy fuerte. Somos dignos, somos personas dignas, no somos como los marroquíes. Debe ayudar, España debe ayudar al pueblo saharaui a retornar, a adquirir su libertad y a retornar a su tierra, todo este pueblo, y vivir libres. La condena del pueblo saharaui dura ya demasiados años. En nuestro viaje hemos conocido a las víctimas inocentes de un conflicto sin resolver. Volviendo a los campos de refugiados, nos preguntamos cómo es posible aguantar y seguir adelante en estas condiciones en medio del desierto. ¿De dónde ha sacado durante tantos años su entereza el pueblo saharaui? Muchos de ellos ya nos han dado la respuesta, pero nos faltaba hablar con su máxima autoridad en el exilio, el presidente Mohamed Abdelaziz. Presidente. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Nada. Vamos a estar. وضع مأساوي منذ حوالي 36 سنة مشرد التراب الوطني محتل ثرواته تنهب إذن وضع من أسوأ ما يكون. ¿Se imaginaba usted que iban a pasar todos estos años, todos los años que han pasado sin solucionarse el problema? عارفين عن فم صعوبات من البداية انطلاقا من حجم الأطماع اللي أعلن عنها المغرب واللي أعلنت عنها بعض دول المنطقة وخيانة الحكومة الإسبانية. ماني قادر نفهمها حقيقة كيف الصحراويين كاملين ما هم قادرين يفهموا موقف الحكومة الإسبانية على اعتبار أنه مشكل واضح، يعني مشكل تصفية استعمار، ومحكمة العدل الدولية أكدت على ما خالق كانت السيادة المغرب على تراب الصحراء الغربية. ¿Qué le diría usted, señor Abdelaziz? ¿Qué le diría al rey de Marruecos? وعليه ندعو ملك المغرب للتوجه معنا شعور السلم واستغلال فرصة وجود الأمم المتحدة، ومن خلال يعني الأمم المتحدة نذهب شور تنظيم استفتاء حر وديمقراطي ونعطوا الكلمة للصحراويين ياك يختاروا بين الصحراء دولة مستقلة أو الصحراء جزء من المغرب. Me imagino, señor presidente, que usted, como el resto de los saharauis, habrá soñado muchas veces ese momento en que puedan volver a su tierra y en que puedan ejercer sus derechos como un país libre, como una nación. ¿Cómo se imagina usted ese momento? لأن نصور أنها أسعد لي تعود لحظة في عمري. Hay una palabra, para terminar,
señor presidente, que yo he oído muchas veces en estos días aquí compartiendo con su pueblo, y me gustaría que me dijera qué significa para usted esa palabra, qué siente. Y la palabra es gorba. يعني تمثل الشقاء، حد غريب عن وطنه، يعني قمة التعاسة، قمة الشقاء. الغربة es una condena de vivir en una tierra que no es la tuya, en una tierra que no quieres vivir en ella. Vivir fuera de la tierra, aquí en los campamentos de refugiados, es muy duro para nosotros. Es algo muy doloroso, siempre, porque sientes que te falta siempre algo y que no perteneces a donde estás. Fuera de tu tierra, fuera de tus seres queridos, tu tierra querida, donde has nacido, donde has vivido, eso es la gorba. اللي غريق مزيان الصحراء ومزيان بحارها ومزيان شجارها، مزيان عندي بريك نقيس خارج نهار يتقيسوها.